no sé si ustedes o la otra comisión, alguien me había contado, bueno, tiene sus pros y sus contras, no sé cómo lo ven ustedes. Más en contra que su pro. En mi caso, Sí, yo me pregunté en la comisión A porque tenía clase a la mañana, trabajo a las 18 horas. O sea, que muchas clases me las voy a perder. claro, ese es el tema. Bueno, este horario y el otro también se te complicaba entonces, el de las 6. No, el horario que han puesto ahora de 17 a 18, si no me dan permiso, no voy a poder asistir a ninguna de las clases. En vez Bueno, de, pero lo hablaste, no me sale bien el nombre completo tuyo, pero lo hablaste, ¿no es cierto? Con coordinación. sí, lo hablé con Maite y me dijeron que hicieron lo que pudieron. En Bueno, diciembre lo hablé. Sí, a mí también me pasó lo mismo. bueno. Bueno, si está el ok desde coordinación, ustedes saben que estas clases quedan grabadas. Yo vieron que les comentaba que a mí me gusta que las clases sean dinámicas, la participación, pero también, bueno, entiendo que a veces no están presentes o que están trabajando o estas cuestiones. De todas maneras, siempre ustedes van a saber que, por lo menos en sociología y psicología laboral, no todas las clases, pero en algún momento seguro que hay un foro para responder, bueno, como que tratamos de que no sea solamente el encuentro sincrónico, sino que haya una continuidad con un foro para yo conocerlos más, saber su opinión. Por ahí, lo que nos queda por fuera del encuentro sincrónico, abarcarlo en el foro. Vamos a empezar, ya que ahí ya estamos, más o menos, y si no, se van sumando. Buenas tardes los que se sumaron recién. Bueno, estábamos con el eje 1, ahí está Don Nefa, que es el video de la semana pasada que hicimos la introducción, y estaba el foro, ¿sí? Que algunos han respondido. Esta comisión creo que son más, cerca de 50, 60, faltan varios de responder. Si están acá conectados o bueno, después si la ven a la clase de manera asincrónica, sepan que está bueno. Los foros, como les decía, sirven para primero identificarlos más, conocer un poco más sus opiniones y después tener más tiempo, ¿no? De por ahí lo que no se puede hacer en el sincrónico, completarlo en el foro y también como material para las evidencias, porque todo lo que vamos hablando, por así decirlo, escribiendo en el foro, después nos va a servir como una síntesis para, por lo pronto, la primera evidencia, que ustedes saben que ya en 2 semanitas, igual falta, en 2 semanitas vamos a hablar sobre eso. Entonces ahí vuelvo al foro. La semana pasada rápidamente habíamos estado trabajando también con una especie de Padlet, donde habíamos estado viendo el video de Nefa y bueno, habíamos hablado un poco de qué es esto del trabajo, la salud mental, qué pasa hoy en día. Y en función de eso es que, bueno, va a girar la clase de hoy. Hoy, puntualmente, me interesa, bueno, presentarles ahí un PowerPoint que en realidad, miren, si ustedes se fijan en la pantalla, yo les puse eje 1, que es el contenido que ya estaba subido el año pasado, la semana pasada, y el eje 2, que es una parte de lo que faltaba, ¿sí? Es tanto, no, perdón, son los dos eje 1, pero es parte 1, parte 2. Esas dos partes completan lo que es el contenido de este eje 1, así que si no lo han visto, o si vieron la parte 1 y le faltó la parte 2, hay tiempo. El eje 1 va a estar toda esta semana, la semana que viene, y va a cerrar recién la semana del 16 de abril, 15 y 16 de abril, o sea que hay tiempo, hay tiempo. Y debajo de ese contenido les subí un PowerPoint, una presentación, que es lo que vamos a conversar hoy. Vamos a conversar hoy sobre eso, como siempre les digo, participen los que pueden activar el micrófono por el chat, mensajería, porque bueno, son temas, como decía, me parece que el compañero Facundo, que bueno, a lo mejor, ojalá los empiecen a relacionar con posibilidades y experiencias que tengan de su ámbito laboral.
Profe, los de la comisionada tenemos clase hasta los miércoles nomás, así que el feriado no es para nosotros. Bueno, claro, usted está comprimido entre... Igual, espero que en el trabajo tengan, por lo menos mañana debe ser feriado, no sé, bueno. Para mí es feriado mañana, así que para mí es semana corta. Bueno, sí, entonces les decía que nos vamos a centrar en algunas de estas cuestiones que ustedes estuvieron hablando en el foro y en ese Padlet, que por ahí se complicó un poco, ya lo vamos a mirar, se complicó un poco escribir, pero quedó bastante bien. Todos estos recursos no es para marearlos ni marearlas, sino que, bueno, vuelvo a repetir, que sirva para las evidencias, para hacer una síntesis. Son todas formas, digamos, de acceso al contenido, tal vez más resumida, ¿sí? Y aparte porque está hecha por ustedes, ¿no? Desde su opinión, desde su escritura, desde su oralidad también cuando participan. Bueno, ya a esta altura, y en base a lo que han puesto en el foro y en el Padlet de la semana pasada, no queda duda que el trabajo, o sea, podemos ya estar manejando una definición de trabajo, no queda duda que el trabajo no solo es una actividad de esfuerzo, Nefa en un momento lo dice, ¿no? Implica una actividad de esfuerzo físico y mental, pero digo, no es solo una actividad de esfuerzo, sino que un poco todas estas definiciones y muchas más seguramente, si vamos leyendo a diferentes autores, eso es lo que tiene a veces la sociología, que no digamos, no define o no unifica una sola definición, sino que según los autores, bueno, tienen su cuestión ideológica y sus armados teóricos, entonces van definiendo de varias maneras lo que es trabajo. Una actividad humana, una condición de lo humano, fíjense en qué fuerte eso, ¿no? Es algo propio de lo humano. Si uno dice humano, inevitablemente si uno tuviera que describir al humano, a la humanidad, podría decir como una característica distintiva el trabajo. ¿Sí? El trabajo desde tiempos, hablamos desde las primeras, de los primeros hombres que habitaron la tierra, el trabajo siempre estuvo de alguna manera muy ligado a la sobrevivencia, ¿no? Al poder sobrevivir. Después, bueno, con la época eso fue cambiando y hoy en día no es solo sobrevivir, sino que también abarca otras cosas que tienen que ver con la identidad, con la parte recreativa. Digo, por eso, esencialmente, si uno piensa en humano, un rasgo que lo puede definir es el trabajo. Bueno, es un medio para la integración social, productiva, es identidad, es cultura, o sea que por ahí a lo mejor en otros espacios no tienen la posibilidad de pensar qué es trabajo, bueno, que les sirva el aporte de este espacio para, mirar más amplio este concepto de trabajo. Sí, alguien levantó la mano ahí. Sí, yo, profe, Abdon. Abdon, bien. Para muchas áreas el trabajo es más que todo algo esencial para la vida humana. No la toma como que es algo inherente al humano, sino como algo esencial o algo necesario. Bien, algo esencial, sí. Por eso digo, depende de qué autores tomemos, pero por el título de alguna manera lo está marcando, ¿no? Condición de lo humano. Desde tiempos prehistóricos, y no vamos a hacer acá análisis históricos, porque por ahí no es la idea, el trabajo fue, casi les diría, hasta una diferenciación con el animal, ¿no? Con el reino animal. Entonces es privativo de lo humano. Depende por eso cómo lo tomemos, pero está bueno esto que decís, Abdón, porque ahí marca la diferencia de posturas, ¿no? Para algunos será una parte o algo esencial, pero no es una condición, y para otros autores, acá lo vamos a tomar como una condición, ¿sí? Como algo bien distintivo de lo que es la persona, de lo que es el humano. Fíjense en que en el eje 1
había algunos autores, Bauman, Moulian, que son filósofos, son sociólogos, la idea tampoco es que se acuerden, pero decía algo bastante interesante de los modos actuales de trabajar, y hablaba un poco de lo que es el trabajo y el consumo, y cómo el concepto de trabajo fue perdiendo de alguna manera como fuerza, como identidad, y dejó, digamos, y fue como corriéndose y dejando la cuestión del consumo. ¿Qué les pareció eso? ¿Se entendió? En base también a esto que dice Abdón. Sí, profe, se entiende. En el texto se Se entiende. entiende. Cómo va cambiando todo y cómo evoluciona. Bueno, por ese lado. Bien. Hay cambios, inevitablemente. Vivimos un mundo y un tiempo Exactamente, todo el más tiempo que en cambia y la otras. forma del trabajo y lo que se muestra cambia todo el tiempo. E incluso las necesidades que tenemos hoy de las personas que estamos trabajando para, no sé, cierta industria, cierto local, cualquier cosa, lo que sea, va a cambiar dentro de 10 años completamente, no va a ser lo mismo que estamos trabajando hoy o las mismas necesidades o la forma que nosotros estamos aprendiendo. Bien, Cambia todo exactamente. constantemente. Bien, ahí veo algunas también manos levantadas. No los puedo ver a veces a todos en pantalla, así que hablen nomás, abren el micrófono. Profe, Sí. bueno, sí, como usted decía, condición o característica en la antigüedad o en el tema del trabajo para relacionar al ser humano, yo pienso que antes el ser humano trabajaba por una necesidad, como dice Abdon, para subsistir. Y en la evolución del tiempo, esa característica es como que la supo llevar al disfrute de lo que él tenía que trabajar para subsistir, y es como que aprendió a disfrutar de su propio trabajo. Antes era supervivencia, ahora es supervivencia, pero a la vez para disfrutar de lo que La trabaja. supervivencia sigue estando, Natalia. Sí, sí. No, Sí, sí. pero muy bien lo que dice, y completa un poco lo que decía Abdón, que hoy no es solo sobrevivir, sino que el trabajo completa otras áreas que claramente, si nos vamos a lo histórico, tiene que ver puramente con una necesidad de sobrevivencia, de supervivencia, como decís. ¿Quién más? Abran micrófono porque no los veo. Emilce. Profe, ¿cómo le va? Buenas ¿Qué tardes. tal? No, le quería comentar un concepto que en algún momento me acerqué, que fue el de sujeto sujetado, que también es desde un concepto filosófico, y habla que somos justamente un sujeto sujeto a condiciones sociohistóricas, que es un poco lo que contaban los chicos, a distintas estructuras que nos van determinando. Bien, bien, Emilce, ahí haces un aporte bien interesante desde lo sociológico y filosófico, por ahí ese juego de palabras, ¿no? Sujeto, sujetado, bueno, pero un poco así también hablan los filósofos. Bien, bien, Emilce. ¿Alguno más? A ver, ahí algunos mensajes. Si trabajamos algo que nos gusta, creo que ahí bueno, motivación es muy real. El decir que el trabajo es salud, ya que el estar desempleado, bueno, genera una inestabilidad emocional. Cristian ahí, incluso se decía que el trabajo era estabilidad. Bueno, y ahí está la cuestión de lo que decimos en relación a cómo van cambiando, ¿no? El concepto de trabajo. Casi les diría que el trabajo representa el siglo XX, estamos en el siglo XXI, ¿no? Ese concepto fuerte del siglo XX, ¿no? Donde el trabajo era visto como una estabilidad a largo plazo, identidad, se iniciaba uno en un trabajo y eso perduraba toda la vida. Hay muchos libros que hablan de esto, ¿no? De cómo en este siglo XX, por ahí muchos autores lo llaman la etapa de la modernidad, donde se iniciaba uno en un trabajo y permanecía por toda la vida, o sea, era, no sé, empleado de fábrica, y toda la vida se desarrollaba en ese lugar y se identificaba, tenía una identidad desde ese lugar. Bueno, hoy en día estas cuestiones han cambiado mucho
y ya el concepto de trabajo, vieron que ahí dice Thomas Moulian, pierde un poco de fuerza y empieza a aparecer esto del consumo y empieza a aparecer esto de la idea de fragmentación a corto plazo, la inestabilidad, la precarización, la falta de representatividad. No es que uno lo quiera ver todo negativo, pero sí realmente, porque también en otras épocas había condicionantes y había cuestiones que uno puede estar de acuerdo o no. Pero claramente en esta época lo que más resalta son estas características que ustedes las fueron poniendo, ¿no? En el Padlet, en el foro. Sí. También habla, profe, de cómo lleva el consumismo y a la vez al consumismo desmesurado que no tiene relación con lo que gana el trabajador, que lo lleva directamente al endeudamiento. El hombre credit card, ¿no? Exacto. Él lo dice, ¿no? Como esto de la idea de tarjeta, ¿no? El crédito, el crédito y la deuda permanente para satisfacer ese consumo. ¿Quién más? Yo sé que es un tema que genera con muchas ideas, mucho debate. No, profe, el tema que justo puso Cristina ahí en el chat, que los contratos de trabajo ahora son súper cortitos, ya de por ley, de ahora, que creo que 6 meses o por ahí, creo que te pueden echar si quieren. Es como que todo es muy libre, todo muy, como que quisieron flexibilizar, por así decirlo todo, pero a raíz de eso es como eso, la inestabilidad, porque sabes que capaz un trabajo te puede durar un mes, o durás vos un mes porque no aguantas eso. Sí. Siempre es como que las empresas quieren mostrar una cara, pero a la vez es otra cosa. No sé cómo explicarlo, pero a lo que voy es que el hecho de decir que no está durando nada, por así decirlo. Todo se termina rápido. No es como antes que una persona trabajaba 7 años en el mismo trabajo, 20 años, 15. Ahora no, vas a una persona de 25 años y ¿cuántos trabajos tuviste? Y estuve como 10 trabajos más o menos. Y es lo más normal del mundo. Y antes era, no, trabajé 2 veces y estuve en 2 lugares. Bien, exactamente. Bueno, hay un poco, Tatiana, me parece que eran los ejemplos que ella va trayendo, va contando, ¿no? Estas características bien de la actualidad y voy leyendo los mensajes y aparece esto del contrato, la flexibilización. Tuvimos una reforma reciente, sancionada, que también ha generado mucha cuestión mediática, que eso yo después les voy a contar algo en relación a eso, espérenme ahí un ratito más para seguir como un poco el hilo, pero realmente, bueno, ustedes están, y vuelvo a repetir, no es para señalar siempre lo negativo, porque si no uno pareciera que se queda siempre en lo negativo de la época, pero digo, son los condicionantes, es el modo de trabajar actual. Algunos podrán estar, digamos, en algunas cuestiones se beneficia, esto que decía Tatiana hoy, se elige más fragmentadamente, ya no se espera a, no sé, a cierto tiempo para permanecer en un trabajo, si uno no le gusta puede elegir, digo, hay como cuestiones muy contradictorias, pero bueno, que es el panorama actual, ¿no? Es los modos actuales de trabajo, sí. Sí, profe, buenas tardes. No, yo quería Buenas agregar, tardes. como decía, también esto a las empresas les obliga a ofrecer más beneficios también para atraer a los empleados porque hay mucha demanda. Eh, si hablamos de los pros, ¿no? Obviamente también tiene sus contras. Pero uno de los pros que yo veo es eso, que las empresas tienen que buscar los beneficios para atraer a los empleados, no sé, como por ejemplo he visto en algunos avisos, te dan el día de tu cumpleaños libres, te ofrecen pagarte el gimnasio, algún día de home, otro en la oficina, como que también van buscando la estrategia, por así decirlo. Bien, bueno, está bueno, está bueno. A ver, hay que verlos con... Te dan el día de cumple, pero hay que ver después bueno, que saca, ¿no? Pero, No, obvio, claro, sí, después está el otro lado, ¿no? sí, sí, sí. De todas maneras, a mí me parece esto interesante, poder reconocer en qué ámbitos hoy nos movemos, también de alguna manera da como cierta, a ver, no sé si la palabra es tranquilidad,
pero el entendimiento de alguna manera de cómo hoy se mueven los ámbitos laborales y demás, hace pensar que, bueno, uno tenga más herramientas para ir de alguna manera sorteando los obstáculos, obstáculos o condicionantes, esto que uno sabe que la cuestión es precaria, que hay mucha incertidumbre, que hoy se tiene trabajo y no sabemos de acá a un año. Digo, como decían antes ustedes, hay muchos contratos flexibles que uno sabe que se terminan en un momento determinado, después pueden volver a surgir o no, ¿sí? Como que uno está como más preparado, entendiendo cómo es la época, preparado a, bueno, los condicionantes. Sí, me quedo con 2 opiniones más y avanzo. Ahí no sé quiénes levantaron la mano. Hola, profe, yo voy a hablar rápido Sí. porque estoy en el trabajo, pero es como para Claro, dar mi opinión. El año pasado hablamos con el profe Re, y yo le mencionaba esto de cómo será que mi contrato hasta especifica que no tengo un seguro si me pasa algo adentro de mi entorno. O sea, hasta un contrato tan mal hecho, por así decirlo, que el profe me decía, la verdad que eso no debería ni existir, pero bueno, lamentablemente en mi caso sí existe y es el sí. único contrato que tengo. Bueno, bien, y estás hablando en el trabajo, así que lo podés hacer, evidentemente lo podés hacer. Bueno, hay estas cuestiones y que les sirva para eso. Miren, el otro día me pasó una cuestión muy, podríamos decir graciosa, pero en realidad no es tan graciosa. Un estudiante en un examen le pregunto, bueno, a ver, ¿qué te llevas de aporte de todos estos años de cursado y demás? Y él me dice con esa chispa, me dice, y lo que me llevo, profe, es que no tengo que entrar a la obra. Claro, él trabajaba en una obra en construcción y me dice, profe, no tengo que entrar a la obra. Bueno, digamos, en esta cuestión casi tragicómica, digo, pero él me dice, pero bueno, estamos tratando a partir de lo que estoy aprendiendo a ver cómo algunas cosas se pueden cambiar, hablar, cómo se pueden hacer más seguras, ¿no? Cuando estamos hablando de riesgo de vida, en este caso en una obra de construcción, bueno, cómo de alguna manera lo que va aprendiendo se puede ir aplicando en los trabajos de uno, en la realidad, sabiendo que a veces es difícil, ¿no? Porque a veces uno no es jefe, no depende de uno, pero bueno, me interesó mucho cómo lo planteó el estudiante, ¿no? Profe, entendí que no tengo que entrar a la obra. Bien, avanzo un poco más porque tenemos que llegar a lo que es salud mental, perdón, y ahí total se van sumando. Tal cual, bueno, María, ahí se van como contestando entre ustedes, que me parece genial eso. Llegamos entonces al concepto de salud mental, que es otro concepto muy interesante que viene más, acá lo vamos a tomar más desde la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, también desde la sociología, pero ya también empieza a aparecer lo que es la psicología. No olvidemos que ustedes, este módulo es sociología y psicología laboral. Fíjense qué dato dice que a pesar de que la seguridad de los trabajadores, un poco lo que decía recién la compañera, constituye un derecho fundamental, solo el 35% de los países del mundo tienen programas en relación a la salud mental. Siempre la salud mental se ve como algo de carácter individual. Bueno, si tenés un problema, es problema de la persona, es privado. Incluso por muchas épocas no era una cuestión privada, no hablada, y salen un montón de levantar de manos porque sé que les interesa, les genera debate el tema. Sí, Abdón, por ahí, no sé quién quería hablar. No, solo acotar de que el otro día me enteré que Argentina es el país con más psicólogos en el mundo. Sí. Después del boom del año 20, empezó a haber psicólogos en el país. Sí, no sé si, antes era el segundo, primero estaba Francia, ¿no? Porque es la cuna del psicoanálisis. No, nosotros ahora superamos en cuanto a cantidad de psicólogos. Sí, mira, no tenía el dato ahora, sabía que primero era al revés, no al revés de lo que pasó en el Mundial. Primero era Francia, pero
Sí, de todas maneras habría que preguntarnos cuántos psicólogos, y ahí ya también voy a hacer una aclaración, cuántos psicólogos realmente... A los psicólogos? Porque antes ¿Cómo? antes era un tabú y ahora es muy normal hablar entre las personas que han asistido más de una vez al psicólogo. Sí, y cuántos también son los psicólogos que intervienen en la parte laboral, ¿no? Que es un área que no está tan, digamos, tan avanzada en ese aspecto porque tampoco se contrata, digamos, desde ese lugar, ¿no? Desde la psicología laboral. De todas maneras, esto también, porque después yo les voy a preguntar qué rol ustedes como técnicos, futuros técnicos, tienen en todo esto. La salud mental no es privativa tampoco del psicólogo, no es que tiene que haber un psicólogo laboral en una empresa, en una fábrica, para que, bueno, esté garantizada la salud mental. Digo, hay leyes, hay marcos legales que de alguna manera cuidar y preservar la salud mental es una cuestión de todos, ¿no? De todos los que trabajan en determinado ámbito. Ya vamos a ver desde qué rol, ustedes tendrán alguna especificidad, digamos, específica en el cuidado de la salud mental, que a lo mejor es diferente al psicólogo laboral, pero a ustedes también los involucra la salud mental, la prevención y el cuidado. No necesariamente esperemos que haya psicólogos laborales, porque bueno, no los hay. En general son áreas muy poco, que están muy poco, todavía acá en Argentina, muy poco presentes en las empresas, en la fábrica, bueno, en los ámbitos laborales. Sigue siendo algo más privado, ¿no? Esto que dice el compañero es cierto, tenemos una gran cantidad de psicólogos, pero bueno, hay que ver si esa cantidad realmente pueden acceder todos, ¿no? Pueden, y más hablando del ámbito laboral. Sí, ¿qué otros aportes? La salud mental, profe, en los últimos tiempos a la salud mental se le está dando importancia y se está trabajando mucho para que se la reconozca como enfermedad profesional. Sí. Pasa que todo, como nosotros como futuros técnicos, a la hora de recomendar a las empresas de que tengan un asistente en psicología, así no forme parte del estado de empleado, pero para que aconsejen de cómo debe estar el ambiente o cómo cuidar la salud mental de los empleados, son contados los empleadores que van a querer acceder a eso por los costos. Pero a nivel mundial sí se le está prestando atención porque cada vez son más los casos de burnout, de los docentes mismos ante los chicos que llegan un momento antes de jubilarse y están con cansancio real y antes no se le prestaba atención. Yo creo que también un post-pandemia marcó mucho la diferencia en los trabajadores, más lo de la salud. Yo creo que no sé qué clínica o qué hospitales públicos hayan tenido gabinetes de acompañamiento para los profesionales después de la pandemia de zonas críticas, porque hay países que no lo vivieron mucho, pero nosotros y que fue China y un montón de países más, fue realmente traumático para esa gente. Y hoy, ya se había hecho un estudio que decía de que se iban a ver desde la pandemia a 5 años los resultados, y es realmente que se están viendo. No solamente en lo de salud, sino que en la sociedad entera. Sí, bien, Natalia, y bien esta cuestión también que traes de la pandemia. Bueno, justamente, ¿no? Es muy complejo el tema porque a veces se exige a los profesionales, vamos a pensar ustedes también como técnicos, cuidar la salud, pero la salud propia, digamos, ni hablar los médicos, los que están en la docencia también. Bueno, ¿quién cuida? ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿No? Hay una frase un poco que sintetiza eso. A ver por acá que dice 222 psicólogos cada 100.000 habitantes.
Bueno, mira, tenemos el dato y todo. La verdad desconocía eso. Sabía que primero estaba Francia, pero no tenía ese dato. Bien, Facundo ahí. Aún así, para la ley no está declarado como riesgo laboral. Todo lo que refiere a la salud mental recién empieza a tratarlo, pero, por ejemplo, la RT te aceptan el caso solo en los siniestros que el estrés sea. Bien, sí, vamos a hablar después ya más adelante en el listado de enfermedades profesionales, cuáles hoy se tienen en cuenta, cuáles no. Y bueno, y ahí también tiene que ver mucho, como dice la compañera de la RT, pero también los fallos judiciales. Bueno, ya vamos a ir metiéndonos un poco más en ese tema, cuáles realmente son las enfermedades profesionales ligadas a la salud mental, pero vuelvo a repetir, siempre se vio como un ámbito privado de la persona y no como algo que puede desencadenar las mismas condiciones de trabajo, que eso es lo que tiene que ver un poco con la definición de enfermedad profesional, ¿no? Una enfermedad desencadenada por las condiciones de trabajo. Ya ahí lo sigo leyendo. Profe, yo quería hacer un pequeño Sí. aporte respecto a lo de lo laboral, tipo el puesto de trabajo y eso. Yo tuve una experiencia hace poco en la cual yo presenté currículum para un puesto de trabajo por medio de una consultora y llegué a la etapa de una entrevista grupal en la cual los entrevistadores eran 3 psicólogos y la entrevista prácticamente fueron todas actividades psicológicas. Nos hicieron hacer el de la isla, qué materiales llevas a la isla, el del dibujito del nene abajo de la lluvia, y me sorprendió porque me pareció raro, pero a la vez interesante que como primera entrevista, además de que fue una entrevista grupal para ver cómo te desarrollas con los compañeros, etcétera, sea todo visto desde lo psicológico. Desde lo psicológico. Y eso me llamó. Está buena esa experiencia, Abigail. Cuando veamos un poquito selección de personal, porque ustedes también como técnico pueden ocupar esa función en determinados procedimientos, ya lo vamos a trabajar ahí más en profundidad. No es que van a aprender a ser ni persona bajo la lluvia, ni las islas, ni esta cuestión, pero bueno, son formas. Hoy las consultoras también, a veces se terceriza mucho lo que es el contrato de personal y bueno, están estas modalidades de selección. Aptos, profe, los aptos sí, preocupacionales tienen como requisitos, por lo menos con los que yo trabajo, los aptos y los piden por psiquiatra, aptos bien. psicológicos. Sí, psiquiatra, a veces también psicólogos, ¿no? Depende, bueno. Y ahora lo están recibiendo por psicólogo. Claro, depende, a veces también el lugar o el ámbito de trabajo, pero sí, bueno, los aptos también. De todas maneras, bueno, a veces, por ejemplo, en mi caso, yo hice un apto psicofísico en el 2012 y bueno, ya después uno ingresa a trabajar. Digo, los aptos también a veces como que quedan como obsoletos, ¿no? Pero bueno, no es fácil por ahí la cuestión de realizarlos en determinados periodos o por determinado tiempo, pero a veces eso, ¿no? Quedan como muy lejanos en el tiempo. Un concepto para cerrar, porque quiero seguir escuchándolos, la cuestión que sigue es un poquito más de debate de lo que ya han charlado, que me encanta, un grupo los voy conociendo. El otro día estaban más tímidos, o no los dejé hablar, o se enredaron con el parle. Me encanta porque se nota que les interesa mucho participar. Un concepto importante muy ligado a la salud mental y al concepto de trabajo es el clima organizacional. Esto también lo vamos a ver, ya está en el eje 1, y a mí me interesa porque después vamos a ver los factores psicosociales y qué son los factores psicosociales y cómo se pueden medir, porque lo más difícil a veces en la salud mental, el riesgo físico, no sé, el riesgo auditivo, si hay alguna cuestión visual, uno lo puede medir. El tema de lo mental es cómo medirlo. Siempre fue, ¿no? La cuestión mental tuvo ese inconveniente. Bueno, vamos a ver que los factores psicosociales, hay escalas que se pueden medir, que no necesariamente lo tienen que hacer ustedes como técnico en higiene y seguridad, pero sí que lo pueden conocer.
Y fíjense en relación al clima organizacional, cómo generar un buen clima, y fíjense en que hay factores: el espacio de trabajo, las formas de organización y la estandarización de procesos, las relaciones laborales y el cuidado de la salud. Y me interesa mucho, ¿por qué? Porque acá yo les pongo esta pregunta en grande: ¿qué rol le cabe o le ocupa al técnico, a ustedes? Y vuelvo a repetir, no es que tienen que ser psicólogos, pero ustedes desde su especificidad, bueno, cómo o qué funciones están muy relacionadas con este cuidado que estamos hablando de la salud mental, o con garantizar estos factores psicosociales positivos. Bueno, fíjense en que el espacio de trabajo, el cuidado del espacio de trabajo va desde lo básico, que ustedes esto lo conocen muy bien o lo vienen aprendiendo el año pasado, este año, el año que viene: la iluminación, la ventilación, las normas de seguridad. Y un espacio cuidado es un espacio que después va a generar un buen clima y un cuidado posterior en la salud mental. Y cuando digo cuidado es esto, ¿no? Cuidado en lo básico, donde ustedes, bueno, identifican factores de riesgo, el tema de la evacuación, el tema de los primeros auxilios. ¿Cuántas escuelas? Y no quiero preguntar porque sé que salen un montón de comentarios, pero el año pasado hablábamos que poca capacitación, por ejemplo, tienen las escuelas en medidas de evacuación, de primeros auxilios, siendo que, bueno, no quiero generalizar, pero hablaba más ¿no? de esto, que en general, por ejemplo, el ámbito escolar no es un ámbito donde se capacite en relación a esto, y es clave, es lo básico, es lo primero. Digo, si uno piensa en una pirámide, sería la base, ¿no? Sí, Cecilia. Hola, profe. Justo que estaba hablando sobre esto, bueno, supongo que todos saben sobre la noticia que pasó en la escuela de Santa Fe. Bueno, yo había visto, por ejemplo, había escuchado, perdón, de que se hablaba que en el momento que sucedió esto, no tenían como un plan de evacuación, que no sabían qué hacer, pero yo digo, bueno, generalmente cuando se da una capacitación en las escuelas, generalmente se hace esto para temas de incendios relacionados al fuego, pero nunca se dio esto de pensar sobre los chicos, ¿no? Los problemas que pueden tener, y también buscando el modo de solucionar o hacer un tipo de evacuación si pasa algo relacionado a esto, que generalmente sucede mucho en otros lados, pero no estamos exentos porque hoy en día el tema de lo mental y lo psicológico está muy en auge, digamos esto, y los chicos son muy sensibles a eso. Entonces nunca se planteó esto tanto para los docentes como para los alumnos, que estaría bueno también que se empiece a hacer acá en Argentina, porque eso está muy visto como que pasa en otros lados, pero acá pasa mucho eso. Sí. Bueno, Cecilia, bien, gracias tu aporte. Estamos muy susceptibles, muy sensibilizados cada vez que ocurren estas situaciones, que por suerte son, o sea, no es por suerte porque nada de suerte, ¿no? Pero son muy aisladas en Argentina, pero realmente cuando suceden conmocionan, y bueno, uno no sabe muy bien qué palabras o qué decir en relación a esto. Pero es muy interesante esto del cuidado en las escuelas, y me parece que ustedes como técnicos tienen un rol fundamental. El tema es que, bueno, hay que avanzar, ¿no? Hay que avanzar en la posibilidad de ingresar y bueno, de cuidar desde estos lugares, por ahí más básicos, ¿no? Más vale, Cecilia, que lo que vos decís, seguramente intervienen psicólogos y demás, pero a veces desde cuestiones más básicas, cómo el cuidado se tiene que hacer presente. Otra cuestión, y con esto ya ahí voy finalizando, yo siempre digo, y en esto resalto mucho, que cuando digo qué rol les ocupa a ustedes, bueno, el tema de los procesos, conocer bien el proceso, la tarea que desarrollan los empleados en el lugar donde trabajo. Cada uno,
o el día de mañana, cuando ustedes ingresen como técnico en higiene y seguridad, en diferentes ámbitos por donde los lleve la vida, siempre conocer muy bien la tarea, el proceso, ¿no? A esto refiero cuando decimos estandarización de proceso. Y les digo un ejemplo rápido, que me voy de la escuela porque esa también es la idea, ¿no? Ir a diferentes ámbitos. En una metalúrgica, por ejemplo, personas que tienen que programar tornos para, digamos, de corte, y tienen que programarlos a determinada velocidad, y eso, si son computarizados, por ahí estoy hablando medio chino, yo tampoco la tengo clara, pero básicamente son cálculos para programar esos tornos, porque tienen que ir a determinada velocidad. Bueno, el técnico en higiene y seguridad, y digo, no solamente el empleado que va a realizar esa tarea, tiene que conocer muy bien la tarea, los riesgos, qué implica, cuáles son los riesgos que esto, digamos, que pueden abarcar, ¿sí? Para que no sea algo, digamos, para que sea realmente preventivo. Como, por ejemplo, conocer, no sé, el año pasado teníamos compañeros en panaderías que a partir de lo que habían trabajado en las clases, bueno, habían observado que en el lugar de la panadería donde ellos trabajaban, las mesas no estaban a la altura correspondiente y eso generaba dificultades a nivel musculares y demás. Digo, ¿cómo desde ustedes, desde el rol de técnico, tienen que conocer muy bien la tarea para evaluar, bueno, en función de esa tarea, cuáles son los riesgos y trabajar desde la prevención? Sí, todos. A ver, Natalia y... Sí, yo quería decir una cosa sería que me bueno pasó a mí en un tener... trabajo. Sí, con respecto a lo que es el clima organizacional para mí, yo en varios trabajos me ha pasado que se hace trabajo por objetivos. Entonces vos trabajas en un grupo y si alguien falta, te arruina el objetivo, entonces todo el resto tiene que compensar lo que esa persona no hace, y ahí se generan obviamente de todo tipo de problemas, hasta físicos con uno, porque tenés que hacer más esfuerzo físico, o de compañerismo, al punto de que te molesta que el compañero falte, porque, o sea, me parece pésimo, obviamente, porque es un derecho que uno tiene, o uno dice, no, che, no voy a faltar, porque si yo falto lo complico a mi compañero. Bien, sí. Bueno, eso tiene que ver un poco con las relaciones laborales, ¿no? Y el trabajo, el tan nombrado trabajo en equipo, que es tan complejo. Bueno, habría que ver ahí, bueno, O cuáles el estos trabajo por objetivo, pero eso objetivos. pasa en casi todas las empresas, ¿eh? Pues yo, Sí, yo como bien ahora dijiste de los trabajos que van cambiando, trabajé en un montón, porque estoy en esta época, y capaz que estoy 3, 4 años en en un trabajo y me termino cambiando porque es muy difícil ascender, pero me es más fácil ascender en nuevas búsquedas. A veces yo he crecido laboralmente así. Estando en una misma empresa no crezco, pero voy a una búsqueda externa de otra y voy creciendo un poco más. bien, bueno, fíjense, ¿no? Con estos ejemplos que ustedes están trayendo, vamos armando como estas características, ¿no? De este mundo actual, donde antes a lo mejor esa identidad de por pertenecer a un trabajo llevaba años poder ascender, bueno, y hoy en día a veces eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Los pros y los contras, y a veces no verlo como negativo y positivo, sino como las cuestiones de la época. Yo lo que quiero es, ya vamos a ir después la semana que viene para el tema de los factores psicosociales, porque ya es un tema que, bueno, hay que darle como un poquito más de tiempo. Sí, ¿quién quiere decir algo más? Hola, ¿cómo Mientras, les va? Perdón, yo bajé la mano, digo, porque pensé que íbamos. No, porque yo mandé, ahí se pasan mucho tiempo los chicos en el cole, lo que yo me refería, lo que usted decía era la capacitación de los profes, ahí mismo para también cuando pasa un accidente y todo. Pero después me quedé pensando en tantas cosas, ¿no? Yo creo que un empleado cansado y estresado va directo a un accidente. ¿Viste? Vos pensás la panadería, sí. Capaz que si respetan tantas horas, 26 horas, porque digamos,
el panadero cansado, capaz que se manda adentro de la sobadora, un suponer. ¿Viste? Entonces respetar el horario, todo eso. Todo influye, me parece. Y qué increíble, ¿no? Cómo cambió, es verdad, el tiempo. Mi mamá y mi papá jubilados de mi mamá del hospital y bueno, mi papá de una empresa privada y hoy en día uno va cambiando. Yo hoy tengo 38 años para 39. Hace un año que no trabajo, trabajé 9 años en un casino. Y no, dije, no, basta. Y hoy digo, elijo esta carrera, pero ¿para qué? Para quedarme en esta carrera y trabajar toda la vida, si Dios quiere, de esto. ¿Me entendés? Y, no andar, y además porque la verdad, el mundo sigue siendo medio machista y todo, con todo respeto a mis compañeros varones, pero viste que la mujer, si tiene hijos, si tiene esto, viste que le buscan las vueltas. Y no es fácil. Y también está difícil también para los trabajos, para todos. Mi idea ahí, es Natalia, sí, bien, gracias a tu aporte. Ahí, Natalia, esta cuestión del género, que también lo charlábamos con el video de Nefa, de todas maneras también hay cuestiones que no es... Esa es un poco la pregunta que yo hacía en el foro, si era privativo de las mujeres o también los hombres había condicionantes. Creo que está bueno siempre como ir poniendo, ¿no? Cuestiones, cuando hablamos de cuestiones de género, bueno, sí, la mujer, pero también qué pasa con el hombre, qué otras cuestiones por ahí hoy pesan sobre mujeres, sobre hombres, que a veces no tiene que ver con un género puntual. Pero vamos, hay mucha, bueno, la cuestión legal y hay muchos documentos que hablan, ¿no? De esto que vos decís, de la mujer, el trabajo y la mujer, el tema del teletrabajo, ¿no? Que también ahí hace como un aporte interesante en relación al trabajo con la mujer. Miren, ¿cuál es la cuestión que yo les decía? Esperen hasta el final, porque estaban ustedes poniendo en relación a, bueno, la flexibilidad laboral, los contratos actuales, esto de la precarización. Con coordinación pensamos y hemos decidido llevar adelante un conversatorio. Este conversatorio va a tener que ver con salud mental, va a tener que ver con el trabajo y sobre todo va a tener que ver con la reforma laboral. Esto que, por eso yo les decía, ahí bánquenme cuando hablábamos de reforma laboral. Si bien no es que vamos a hablar en este conversatorio que va a hacer falta, va a ser el 16 de abril, puramente de reforma laboral, pero sí nos va a acompañar una abogada y bueno, nos va a yo también, ¿no? Desde mi lugar, porque yo manejo otro ámbito, no lo legal, nos va a contar un poco, bueno, qué es esto de la reforma laboral y sobre todo pensando en el rol de ustedes como técnicos. ¿Qué cuestiones ustedes como futuros técnicos tienen que estar atentos de si esta reforma laboral, bueno, en definitiva, se aplica y demás? Siempre relacionándolo desde el lugar de técnico, no nos vamos a ir a cuestiones de debate, reforma sí, reforma no vamos a ir a la cuestión mediática. Sí, para conocer. La legislación laboral el año pasado se complementa. Bueno, por eso digo, no es ocupar el lugar de legislación laboral que ustedes ya lo tuvieron, pero como fue algo tan reciente y es algo que indudablemente en la salud mental afecta, no vamos a decir ni negativo ni positivo, afecta. Entonces, bueno, vamos a tener ese conversatorio. ¿Y cuál es la cuestión? Quiero entonces ahora, vieron que yo siempre me gusta alguna pequeña tarea, ya me van a ir conociendo, pero no es de jodida, sino, esperen que les voy a poner, ahí yo les había puesto en la pantalla, pero si no, ahí les comparto. ¿Qué nos quedan? 10 minutos. 10 minutos y cerramos. Les voy a poner ahí en mensajería, voy a fijar el enlace y cuando ustedes ingresen a ese enlace que yo les acabo de fijar, si no, ahí está el código, pero bueno, es un Menti, es una aplicación donde ustedes van a encontrar lo siguiente. Esperen que me voy acá. Van a encontrar una encuesta. Esa encuesta es interesante porque es como una síntesis de un poco lo que fuimos viendo del eje. Nos falta ver bien
lo de los factores psicosociales. Vi que ya algunos ya empezaron a responder, muy bien. Lo responden tranquilo, no hace falta ya, pero bueno, para avanzar en la encuesta seguramente tienen que responder. Lo que a mí me interesa son preguntas, ¿no? ¿Qué condiciones de época presenta el trabajo actual? Es todo lo que estuvimos hablando. Mencionar algunos factores psicosociales, porque esto lo vamos a trabajar bien la semana que viene. ¿Qué ocurre con esto? Es un poco la pregunta del foro, pero a mí me interesa esta, la última pregunta, que dice, ¿qué pregunta realizarías en función de los modos actuales de trabajo, el marco legal vigente y el impacto en la salud mental? Los invito a todos, a todas, a que puedan dejar preguntas para este conversatorio, que va a ser el 16, que yo ya les adelanté un poquito de qué se va a tratar. Va a ser una abogada, va a venir a hablar de reforma laboral, pero en relación a la incumbencia de ustedes como técnico, no a entrar en los debates mediáticos que generó la reforma, sino a conocer un poco más de sus artículos. Ahora, recientemente, la justicia también declaró que algunos artículos quedan, digamos, son inconstitucionales, que no se pueden aplicar. Bueno, vamos, y siempre relacionando con el eje, ¿no? El eje 1, de salud mental, el trabajo. Entonces, ¿qué preguntas ustedes le harían? Ustedes saben que siempre tenemos poco tiempo, entonces por ahí, si ya tenemos las preguntas de antemano, podemos ser mucho más ágiles, incluso para la doctora, que sea más ágil, lo pueda responder. Así que responden esta encuesta, que está en la misma presentación, lo pueden ver, la presentación que yo les estaba mostrando recién. Al final van a encontrar el enlace. Si no lo guardan, el enlace es el que les pasé en mensajería, y responden qué preguntas le harían. Tanto ustedes como la Comisión B, bueno, van a participar de ese conversatorio, y la idea es, bueno, escucharlos, y si no se puede mucho en lo oral ese día, poder también llevarle evacuadas o poder llevar estas dudas que ustedes acá plantean. Así que miren, vuelvo de nuevo, porque si no se me van a perder con tantas cosas. Vuelvo de nuevo al aula. Entonces, tenemos el contenido, es parte 1, parte 2, la presentación que hoy estuvimos conversando, que fue muy buena, todo lo que han traído, y que sirve para entender el tema, traer sus experiencias. Yo en eso siempre los voy a incentivar a que traigan su experiencia, que relacionen, que asocien con sus ámbitos laborales. Al final de esta presentación, ahí van a encontrar esa encuesta donde van a ingresar al link y van a poder ir respondiendo, y al final dejar las preguntas para el conversatorio del día 16, que ya ahí eso después lo vamos a hablar la semana que viene bien. Y a los que no pudieron participar en el foro, les pido que lo hagan, porque les vuelvo a repetir que sirve como síntesis para las evidencias. Entonces, tener ahí la intervención que ustedes realizan, después seguramente les va a servir y lo van a tomar para la evidencia. Entonces, eso es un poco lo que hoy está en el eje 1, y que, bueno, ustedes tienen que ahí explorar e ir realizando. Bien, estamos ya en hora, y creo que, bueno, fue una clase muy dinámica, donde los he escuchado mucho. Los empiezo como, somos 32, no se conectan tanto, pero bueno, como decíamos al principio, queda grabado, así que la idea es, si tienen que revisar algún concepto o ver algo más que no quedó tan claro, volver a mirar la clase, o si no, bueno, me van dejando dudas, ¿sí? En mensajería. Bien, ¿alguna duda, algo más, algo que haya quedado? O ya podemos... Sí, pero ese fallo no debería... el ICAI, ya que la ley fue promulgada por el Poder Legislativo, aplicar. Bueno, justamente, ¿ves, Abdón? Ahí vamos a charlar un poco con la abogada a ver qué pasa con esto, ¿sí? Hola, profe, buenas tardes. Quería avisarle que a nuestra compañera se le golpeó... Bueno, está bien, no. Prioridad hablando de cuidado.
y hablando de mujeres y maternidad, los hombres también. Los hombres también ejercen la paternidad, pero bueno, cancelaron 82 artículos si no vi mal el otro día. Bueno, vieron que, por eso digo, este conversatorio ya lo vamos a ir hablando. La idea es conocer un poco más de la mano de lo legal y ver qué nos sirve o qué les sirve a ustedes como futuros técnicos, ¿sí? Bueno, ahí veo ahí también algunos mensajitos. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Gracias, No, profe. muchas Bueno, gracias, bueno. profe. Fue perfecta la clase. Bueno, no sé si, no importa si es perfecto o no, lo importante es que que no les quede, y si les queda duda, que sigamos trabajando en eso y nos vamos ahí comunicando, en mensajería, en el foro, también pueden poner dudas en el foro, yo los voy leyendo y trato de ir respondiendo. ¿Sí? Buen fin de semana para mí y espero buen fin de semana y para ustedes espero que también. Un gusto. Que anden muy bien. Chao. Gracias, profe. Que anden muy bien. Chau, Hoy chau. por el colectivo y un montón de cosas en el trabajo no me pude conectar. O sea, sí me conecté, pero no pude participar. Pero bueno. Bueno, después mirá dale. Y si no, por el foro, no hay problema. En el foro y la encuesta. Milce, no hay problema. Nos vemos, que anden muy bien. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chau, chau, que anden bien. Gracias, profe.